Hola, hola y bienvenidos a una nueva edición de Café de CGTN. Les saluda Teng Ying desde Beijing y me acompañan aquí mis dos colegas, Wu Wenxian y Gabriel Salgado. ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Un gusto estar aquí, como siempre. Bueno, Gaby, no puedo creer que esta es tu primera vez en Café, pero no puede ser mejor el tema de hoy para que tú lo hables, los chatbots de inteligencia artificial. Tú eres el maestro del canal en este sector, ¿no? ¿Cuáles de los modelos usas? Y no sé, solo conozco al DeepSeek, que destacó a principios de este año por ser de código abierto. Y también en chino usamos Kimi, usamos Doubao. Pero tú estás sí. Navegando en el mundo de los chatbots. Exactamente. Bueno, de hecho el chatbot en sí ha sido una tecnología innovadora que llegó en los últimos tiempos a instalarse como la forma en la que estamos interactuando con los modelos amplios de lenguaje, los LLM. Y bueno, realmente... LLM es gran modelo de lenguaje, lingüístico. exactamente. Large Language Model o modelo grande, largo, amplio, sí, extenso de lenguaje, que justamente tiene que ver con eso, con una forma en la que las empresas han descubierto que nosotros podemos interactuar con la inteligencia artificial. Anteriormente también hubo otras formas de comunicarse con la inteligencia artificial, por ejemplo, a través de imágenes, que fue uno de los primeros intentos fue a través del reconocimiento de imágenes. Pero bueno, los chatbots han sido la gran novedad en el último año, en los últimos 2 años, gracias a empresas como OpenAI, que fue la precursora, la que sacó ChatGPT. Como bien decías, cuando parecía que la historia de los chatbots y la historia de los modelos de lenguaje de inteligencia artificial se iba cerrando hacia empresas que invertían mucho dinero en lenguajes que requerían mucho poder de cómputo y que requerían mucho poder justamente de procesamiento de datos, sí, aparece DeepSeek, una pequeña empresa de Hangzhou. Que entró como un terremoto. Exactamente, a revolucionar de alguna manera la forma en la que se creía que iba a avanzar esta industria. Una empresa con muy pocos empleados logra producir un modelo que genera la misma capacidad o que tiene una capacidad de predicción y una capacidad de utilización muy similar a la de los modelos que se desarrollaron con muchos más recursos, pero a una fracción del costo. Bueno, sí, pero hoy no vamos a hablar de la IA futurista, vamos a hablar de... ¿Cómo la usamos, no? ¿Cómo la usamos hoy? Y cómo nos ayuda como agente, como decías. Exactamente. Bueno, el objetivo o lo que estamos esperando que lo que esperamos lograr es que haya algunas tareas de nuestra vida cotidiana que nos resultan tediosas o que nos resultan difíciles, que nos cuestan tiempo, que vamos a pedir ayuda por ahora, del modo chatbot. Y en el futuro quizás incluso lo podemos hacer de otras maneras, porque digamos el chatbot es la respuesta que tenemos hoy sobre cómo interactuar, pero en el futuro puede haber otras. Por ejemplo, hoy en día, yo creo que en todos los trabajos de oficina, en nuestra vida cotidiana, en la forma de organizarnos, podemos utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos en distintas maneras. Claro. Bueno, yo la usé para planificar viajes. Le doy un presupuesto y le digo, pues me haces un plan de 2 días para 3 personas para ir a Tianjin, por ejemplo, y odio multitudes, quiero el Museo del Mar y quiero comer muchos xianbing. Entonces me dio un plan muy detallado con dónde ir por la mañana, el primer día y el segundo día por la mañana, por la tarde, por la noche, los lugares para comer y el precio del transporte, con todo lo que necesito para realizar este viaje. También la usé para elaborar un plan para bajarme de peso. Le dije, pues necesito bajarme 5 kilos en 2 meses. Después de regresar de la fiesta de la primavera me engordé y salí en la cámara con la cara hinchada. Pues decidí preguntarle a DeepSeek y a ChatGPT también cómo puedo bajarme esos kilos en 2 meses. Y ambos me dieron un plan también con muchos detalles, qué comer,
qué ejercicios debo hacer, porque ya les dije que no voy al gimnasio, pero ni quiero ir, no tengo ni la mínima gana de ir al gimnasio, pero todos los días paso, o sea, voy en metro al trabajo y regreso en metro, son 2 horas de transporte en el transporte, entonces me recomendaron los dos modelos a aprovechar estas 2 horas para no sentarme, quedarme en pie y hacer algunos ejercicios en secreto para aprovechar este tiempo. También me dieron tips psicológicas para, como por ejemplo, no pesarme todos los días, sino una vez a la semana. Para sentirme mejor, de motivación. Como pues, tus entrenadores personales. Sí, y son gratis. Y en el caso de hacer el viaje, sí que yo creo que estos agentes inteligentes pueden servir de mucha ayuda, especialmente cuando estamos de viaje a algún lugar, a algunos sitios turísticos y no conocemos la historia detrás de estos lugares. Como por ejemplo, al principio de este año, mis amigos viajaron hasta la ciudad de Beijing. Estábamos en el sitio de Qianmen. Me gusta mucho este lugar, pero realmente no conozco muy bien la historia que detrás de este lugar. Así que preguntaba directamente con DeepSeek y con Kimi. Me dieron la respuesta muy rápidamente, de qué se trata este edificio, la arquitectura, la historia que tiene. Y esto también puede ser como utilizado cuando visitamos los museos, ¿no? Sí. Como los guías gratis. Totalmente. Gratis. Más ahora que se pueden también subir imágenes, entonces puedes reconocer qué tipo de objeto es y darte la historia. Sí, y esto de subir imágenes los uso casi todos los días con la menor en casa porque diferentes modelos de IA puede detectar el ejercicio en la tarea de los niños y te enseña cómo resolver los problemas y lo hace mejor que los libros adicionales que compramos antes para ayudarle a los niños a aprender. También te van a explicar por qué, sí. ¿no? Por qué es este resultado. Y también tiene su proceso de pensamiento. Sí, además puede generar muchos más ejercicios de este tipo, parecidos, para que pueda reforzar lo que no entendía. Sí, sí, porque a veces les pregunto sobre las dudas que tengo sobre la gramática de español. Ya hace mucho tiempo desde que me gradué de la universidad, así que sí que a veces me olvido de las reglas gramáticas. Le pongo mi pregunta y me dio la respuesta muy rápidamente y de repente, wow, es así. Sí. Totalmente. Además, muchas veces nos pasa que tenemos una pregunta, justamente con gramática, nosotros, bueno, escribimos obviamente todo el día, y a veces uno tiene una pregunta muy específica sobre un término o sobre una forma de cómo se escribiría algo en un contexto muy específico, y le podemos pedir una explicación con el ejemplo justo que necesitamos. Sí. Entonces, no solo nos explica la regla, que es lo que necesitamos, sino que también nos ayuda a aplicarlo. Sí. Y con respecto a las tareas y lo que decías, también le podés pedir ¿y cómo hago? O pedirle consejos para que te enseñe a explicarle mejor. ¿Qué pasos puedo tener justamente para explicarle a mi hija de tantos años estos ejercicios de una manera más progresiva o más ligera y que los pueda entender? Ah, qué bien. Pues yo lo que hago es mostrarle la pantalla. Bueno, uno puede profundizar. Bueno, lo voy a intentar. Exactamente. Hoy. Porque yo creo que igualmente, a pesar de que la inteligencia artificial seguramente, y lo hace todo el tiempo, nos facilita todas estas tareas, también nos puede hacer, digamos, enseñar a hacer cosas, justamente a enseñar una habilidad o a entender a otra persona. Un uso que le doy yo a la inteligencia artificial y que creo que no es muy difundido es, por ejemplo, le explicás a la inteligencia artificial cómo es determinada persona o determinado problema que tenés con una persona y le decís, podemos tener una conversación, le das ciertas características o lo que pasó, una especie de desacuerdo o algo así, e intentás resolverlo con la inteligencia artificial antes de ir a resolverlo con la misma persona. Entonces quizás la inteligencia artificial te ayuda... ¿En serio? Claro, te ayuda a ponerte en el punto de vista de otra persona. Sí. ¿Y funcionó? ¿Te funcionó? Más o menos. Hay algunas situaciones humanas que no son tan fáciles, pero sin dudas que a uno le da pistas como decir, esto es importante para tal persona,
sobre todo en este tipo de casos en los cuales por ahí uno tiene un desacuerdo en el cual mis intereses son estos y los intereses de la otra persona son estos otros. Entonces, ¿cómo podemos hacer para llegar como a un punto medio o cómo puedo intentar que esta persona me entienda mejor y así? Y sí, realmente a uno le abre la cabeza como para después enfrentarse a esas situaciones. Sí, las técnicas para Totalmente. la negociación. Y ahora tanto el ChatGPT como DeepSeek ahora tiene su proceso de, ¿eso cómo se llama? La inferencia. El razonamiento. Sí, el razonamiento. De esta parte, podemos ver ese proceso, ¿no? Cómo piensa, y luego cómo busca, qué busca, y luego volver a pensar otra vez y tal cosa. Esto también me sirve mucho porque me ayuda a realizar mi propio razonamiento cuando quiero realizar alguna tarea, tanto en el trabajo o en la vida. Puedo aprender de ellos cómo piensan y luego a ver, a lo mejor está esta parte que antes no daba mucha cuenta y a lo mejor en el futuro puedo prestar más atención en este aspecto. Y en el trabajo también esta función nos ayuda Claro, cuando necesitamos hacer investigaciones. Especialmente en este caso, porque en la mayoría de los casos del trabajo es que cuando estoy planificando los reportajes de diferentes temas, siempre les acudo para buscar algunas pistas, o sea, las historias de algunas personas relevantes relacionadas con este tema o que me ayude a organizar el suceso de la historia de algún suceso, el desarrollo, la evolución de algún acontecimiento, y también a veces les busco para verificar alguna información porque me pueden como poner los fuentes de alguna información que necesito, ¿no? Y así que después de este proceso puedo tener la información que necesito para realizar la planificación. Realmente en el trabajo prefiero hacer la parte del trabajo más creativo. No quiero que reemplazarme en esta parte. No quiero que hagan este trabajo creativo y yo en el resto solamente le doy la pregunta de que puedes hacerme una planificación de este reportaje y luego lo copio a mis jefes. Pero bueno, prefiero como que hagan las tareas de la búsqueda de información, la verificación, los análisis, y luego yo con toda esta información necesito, voy a ver, a lo mejor puedo hacer esta cosa y también me van a dar algunos consejos. Claro, como la primera parte del trabajo, y nosotros ya Nos somos ahorramos mucho editoras en vez de redactoras. No sé si es no sé si se dice lo que así. pasa es que justamente en el trabajo en los medios de comunicación uno tiene toda la parte de planificación y como empezar a pensar en un tema cuando sabemos, por ejemplo, que hay una conferencia o una reunión porque importante. siempre estamos celebrando el 10º aniversario de algún evento y luego nos toca buscar en qué año y cómo. ¿Y qué pasó el evento anterior? ¿Y qué pasó? Sí, en el 5º aniversario, ¿qué pasó? Entonces, si nos puede ayudar en hacer una crónica. Totalmente, sobre todo para Ahorra mucho de tiempo. Para estas tareas repetitivas es donde más brilla, porque realmente si es el 10º aniversario y quizás en nuestro reportaje queremos, por ejemplo, el 10º aniversario se celebra en China y es un evento internacional y queremos saber si, por ejemplo, si esta es la segunda vez que se celebra en China o la tercera vez que se celebra en China, que es como un cliché, algo que siempre en los reportajes es importante decir. Entonces se lo pregunta directamente y no hay que estar buscando edición por edición a ver dónde se celebró y atando los cabos. En estas tareas repetitivas es muy útil, pero además de esto, yo creo que hay muchas otras funciones que se pueden usar en el trabajo. Por ejemplo, justamente en los reportajes, para ayudar a la parte creativa también es importante. Muchas veces, a mí por lo menos me pasa, sobre todo en notas escritas, que me falta como una frase o un poema o una cosa así como para o incluso terminar. solamente una palabra. Eso. Sí. Como para darle forma a una idea o para que quede perfecto. Sí. Y ahí también les puedes pedir, por ejemplo, no sé, si estás escribiendo sobre inteligencia artificial. Necesito, por ejemplo, dame 100 citas de personajes importantes sobre desarrollo tecnológico. Y entonces las mirás todas y decís, esta cita encaja bien con mi reportaje. Y esto no es quitarle una parte de creatividad, porque es simplemente te ahorró la búsqueda de buscar entre muchas citas. Sí. Y mejor todavía si uno ya tiene, yo por lo menos tengo un compendio de personajes que generalmente me gusta citar o frases que ya sé que quiero citar o que van por ese lado.
y pongo a la propia inteligencia artificial a buscar entre mis archivos, entre mi baúl de cosas que voy guardando. Creo que para los que planificamos y hacemos reportajes y hacemos documentos escritos y guiones durante muchos años, uno va guardando, le van quedando como archivos de cosas, y hoy en día la inteligencia artificial poco a poco va como desarrollando esa capacidad de convertirse en nuestro agente único y propio. Es decir, no es lo mismo, yo creo que hoy en día, como estamos usando los chatbots y muchas veces los usamos de esta manera en la cual viene más o menos predeterminada por la empresa, quizás lo que escribe DeepSeek para ti sea lo mismo que escribe para ti que para mí. Pero yo creo que en el futuro lo que vamos a empezar a ver es esto, que cada persona va a tener, cada agente de inteligencia artificial va a tener ese toque personal de la persona a medida que uno lo va usando y que va perfeccionando la forma de... Justamente va a ser una artesanía distinta, la forma en la que uno le da los comandos a la inteligencia artificial. Claro. Por el momento creo que dentro de un diálogo, dentro de una conversación puedes seguir y leer y aprender lo que necesito yo. Por ejemplo, tengo un diálogo específicamente para la traducción y ya el modelo conoce bien lo que necesito yo. Me hace primero una traducción literal y luego comparo el texto original con la traducción y le digo en qué parte quiero una mejora de expresión y en la otra parte necesito otro tipo de tono y tal cosa. Ya conoce que para textos informales necesito una expresión latinoamericana y luego para la otra parte un tono más neutro y para las notas es otra cosa. Entonces dentro de un diálogo creo que los chatbots ya son capaces de aprender a diversificar o a diseñar, aprender a nuestras costumbres de usar el lenguaje y ayudarme a elegir los sinónimos, las diferentes palabras. Y también en otro diálogo les tengo preparar los resúmenes de los informes que quiero leer. También, sí. Sí, y son súper rápidos. Yo siempre uso la versión gratuita y lo hacen bien. Bastante bien ya. Bastante bien y pueden detectar las contradicciones dentro de un mismo informe y decirme para que lo tenga en cuenta y verificarlo después en otras funciones, en otras aplicaciones, en otras webs. Seguro. Sí. Yo creo que, por lo menos para lo que es, por ejemplo, las traducciones, depende de la forma en la que uno encare al chatbot, depende de la forma en la que uno empiece con el proceso de traducción, puede encontrar realmente resultados muy diferentes. Por ejemplo, como decías, con la cuestión del tono. Si a nosotros nos llegan todo el tiempo textos en distintos idiomas, sea en chino, sea en inglés, en portugués. Cada idioma tiene sus formas de hablar y sus expresiones típicas del habla coloquial. Y cuando uno traduce eso al español, generalmente hay como un choque, que no es una forma natural de decir las cosas. Del chino al español hay frases de transición que no tienen significado. Exactamente. Entonces, para estos casos, muchas veces lo que yo hago es agarro el texto y les pido, dame las ideas principales del texto. Entonces, el chatbot lo que hace es me da 1, 2, 3, estas son las 3 ideas que dice el texto. Ahora, reescríbelo en español como si fueras un hablante nativo de español. Y los resultados son mucho mejores que si uno hiciera una traducción directa para los casos coloquiales. Eso es como tu prompt, ¿no? Sí. Así que, aunque ahora las renovaciones de estos agentes inteligentes son muy rápidas, al mismo tiempo requieren que los usuarios, nosotros, aprendemos a utilizarlos mejor, a aprender cómo hacer mejores las preguntas para que sepan lo que realmente necesitemos. Claro. Bueno, y hay un término que me parece bastante curioso sobre los chatbots, es que pueden ser considerados como expertos multidisciplinarios, ¿no? Porque hablan de la gran cantidad de los datos de los seres humanos, de toda la información en Internet. Y nosotros, como gente común y corriente, no vamos a tener esa
capacidad de aprender de todo, de todos los campos, pero ellos con la búsqueda ya pueden tener todos los conocimientos, no solamente básicos, incluso a veces ya muy profesionales. Así que ahora nos podemos enfocarnos en nuestros campos más específicos y con la ayuda de ellos, con la amplia gama del conocimiento que tienen, podemos como hacer mejor nuestro trabajo, hacer avanzar más este sector. Sí, nos está resolviendo necesidades concretas, pero también hay que tener en cuenta que no todo puede resolver. También la IA tiene sus límites, ¿no? Por ejemplo, cuando en el prompt no le digo una fecha concreta, entonces la respuesta que me da puede ser muy retrasada. Entonces, pues necesito siempre verificar las informaciones que me da, los datos sobre todo y la fecha para estar segura de lo que estoy haciendo. Totalmente. Digamos, la inteligencia artificial, por lo menos en el estado en el que está hoy, todavía necesita de una supervisión humana. Es como que cada uno de nosotros tuviéramos un equipo de pasantes recién graduados de la universidad y que llegan con distintos tipos de resultados. Algunas veces mejores, otras veces peores. También depende justamente del liderazgo que le da uno, del comando que le va dando uno y cómo uno lo va guiando hacia los lugares que queramos. Una de las limitaciones más grandes que yo encuentro con la inteligencia artificial es justamente cuando tiene que encargarse, cuando uno le pide que haga como un proyecto demasiado grande. Cuando lo que uno le pide tiene demasiados pasos, en algún paso empieza a fallar o no hace cada paso con la profundidad con la que uno le gustaría que lo haga. Justamente el modelo de razonamiento, que fue algo que vino DeepSeek a poner sobre la mesa, es esto de que tiene un poco más de capacidad de repensar y de razonar cada uno de los pasos. Pero yo creo que todavía funcionan mejor, la mayoría de estas inteligencias artificiales todavía funcionan mejor cuando uno solo le da una función muy específica, una orden. Y después, a partir de esa orden, le da la segunda. Y como que uno tiene en la cabeza cuál es el producto final y va guiando poco a poco a la inteligencia artificial. Pero yo creo que esto en el futuro también puede ser... Va actualizando, ¿no? Porque creo que DeepSeek con la última actualización se ha mejorado en el español, porque antes cuando le estoy dando el prompt con typo, con... errores de tipo. Sí, entonces no sabe cómo contestarme en español. En chino no, en chino sí sabe leer esos errores. Entonces en la última actualización ya no es un problema, ya sabe cómo distinguir si fue un error mío y cómo contestarlo adecuadamente. Y creo que va mejorando cada vez. Funciona mejor los por bots. el momento, sí, cuando tengo preguntas en chino, busco a DeepSeek. Sí. Y si los tengo en español e inglés, busco a ChatGPT y a otros agentes de este idioma extranjero. Pero sobre lo que todavía no puede hacer la IA, yo creo que hay una pregunta muy frecuentemente mencionada, es que si tenemos miedo de ser reemplazados por la IA, ¿no? Muchos la tienen. Sí, pero yo creo que no mantienen una relación muy como, ¿cómo se dice? ¿Antagónica? Antagónica. Antagónica, ¿no? Es que entre los seres humanos y la IA no somos enemigos. Creo que podemos avanzar juntos, pero sí que hay una cosa que todavía no puede hacer, no puede reemplazar, es en el caso de la interacción entre personas, especialmente como en esta conversación misma. Te imaginas, si Viva y yo no supiéramos hablar el español, ¿qué va a hacer? Que a lo mejor vamos a poner como una máquina de traducción, de interpretación simultánea, pero en este caso las emociones, las expresiones van a ser un poco raro, ¿no? Va a ser un poco difícil la expresión de nuestras emociones y en tu caso recibir las también va a ser un poco complicado. Pero no sé. Sí, es curioso. Es porque hemos hablado de lo útil y desde lo útil hasta lo imposible de la IA, de los chatbots, de IA hasta el momento. Pero ¿qué significa todo esto para nosotros? ¿Dónde está? ¿Cuál es el equilibrio ideal de tenerlo como un agente superpoderoso o solamente usarlo como una herramienta? Bueno, yo creo que esto tiene un poco que ver
y creo que va a ir evolucionando a medida que la inteligencia artificial se vaya mejorando cada vez más, ¿no? Sabemos que, digamos, lo imposible o el sueño o el objetivo, por así decirlo, digamos así, como el techo, es llegar a lo que se llama AGI o inteligencia artificial general en español, que es una inteligencia que sea capaz de ser cada vez más inteligente por sí misma. Es decir, una inteligencia que se retroalimente y que sea cada vez más inteligente, por supuesto, que exceda la inteligencia humana y que no solo que exceda la inteligencia humana, sino que a cada segundo sea exponencialmente más inteligente y que tenga como un ciclo ilimitado de retroalimentación de inteligencia. Por ahora no estamos, evidentemente, en ese periodo y bueno, no sé si vamos a llegar o en el momento en el que lleguemos, pero lo que sin duda que no va a poder reemplazar la inteligencia artificial es la creatividad y la originalidad humana de querer hacer algo. Porque quizás la inteligencia artificial en algún momento pueda hacer cualquier cosa, pero no va a tener la idea de hacer esa cosa. La idea original, la chispa, va a seguir siendo humana. El humano le va a decir a la inteligencia artificial, o de alguna manera la inteligencia artificial lo va a extraer de los humanos, porque después de todo, de ahí sale, digamos, la base de la inteligencia artificial son interacciones humanas, pensamientos humanos, textos y bueno, todo lo que ya sabemos por lo cual está entrenado del mundo real. Entonces, si nosotros, mientras pensemos en que algo es posible, quizás la inteligencia artificial lo puede hacer, pero sin esa chispa humana yo creo que no va a poder ser. Sí. Y Wen-Shen también me contó un futuro que ella tiene pensado para la IA. ¿No es así? ¿Cómo fue? Sí, ya tenemos muchas películas sobre este tema, ¿no? Pero como la vi ya hace como casi 10 años, la película Her. Ah, sí. ¿No? La vi en mi universidad y nunca, bueno, en ese momento nunca pensaba que esto sería un poco el futuro, un poco la imagen del futuro. Pero no sé, realmente veo en las redes sociales a una influencer, una chica, que siempre mantiene los diálogos con su Ten. Bueno, es un personaje diseñado por sus propios gustos en el ChatGPT. Los diálogos, antes, al principio, los diálogos fueron muy normales, pero poco a poco se han convertido cada vez más ambiguos. Sí, yo también la sigo. Sí. Es como una serie, miniserie. Sí, pero creo que son verdaderamente grabados. Los diálogos son verdaderos entre ellos. Sí. Y vi en un video en el que ella preguntó a Ten, ¿por qué no me preguntas que si quiero ser tu novia o no? Y enseguida Ten le hizo esta pregunta y ella respondió que sí. Y ahora ellos son como oficialmente reconocidos de ser novios. Y sus seguidores también les sigo por esta miniserie. Hay gente que dice que este tipo de amor entre el chatbots y la gente no es verdadero, pues porque los robots no tienen esa chispa de tener la idea de querer hacer esto. Así que están imitando a la gente, imitando el amor, la expresión de alegría, imitar a estar enojados. Pero la alegría que se siente, que te muestra la chica en estos diálogos es tan real. Así que no sé que a lo mejor en el futuro, ahora la inteligencia artificial no tiene su propia conciencia, pero sí en el futuro esto todavía no lo vamos a hacer. No se sabe. Totalmente. Y todavía no tenemos suficientes reglamentos para, no sé, poner la línea. Bueno, justamente es algo que va evolucionando con el tiempo. Sí. Nosotros lo llamamos, o se lo llama generalmente, la diferencia entre lo que es el umbral tecnológico y el umbral social. El umbral tecnológico es lo que la tecnología es capaz de hacer, como decía Wen-Shen, por ejemplo. La inteligencia artificial ya es capaz de expresar sentimientos. Sí. Aunque no lo saben. Aunque no lo sientan y no sepan que es porque no tienen conciencia, o eso es lo que nosotros creemos, digamos. Porque el significado de conciencia también puede evolucionar en el futuro y justamente lo que es el umbral social tiene que ver con lo que la sociedad acepta que la tecnología haga. Por ejemplo, y creo que este es un ejemplo muy claro, nosotros aceptamos, digamos, desde que existen, por ejemplo, los automóviles, que haya accidentes de tránsito producto de la negligencia de los conductores, de que alguien comete un error al volante y hay un accidente de tránsito que puede ser fatal o no, pero bueno, los accidentes de tránsito existen y son un hecho de la vida real. Y hoy en día sabemos que los automóviles autónomos son más eficientes que los conductores reales. Sin embargo,